aproximación hacia la filosofía estaba anclada en la idea de las ciencias, sobre todo en temas de física, ¿no? Como la óptica eh, y como, digamos, la mecánica, ¿no? La mecánica de cuerpos. Eso, digamos que era lo genérico, ¿no? Lo que nos planteaba estas ideas, ¿no? Que traía básicamente el profesor Isaac Newton. Y, y claro, en esencia, el mecanicismo lo que nos trata de plantear es la idea de que nosotros, los seres humanos, somos una especie de máquinas, ¿no? El mecanicismo conlleva la idea de entender al ser humano como una máquina, ¿ya? Una máquina perfecta. De hecho, en su texto, Isaac Newton le compara al ser humano con un reloj. Y claro, le dice el ser humano, la máquina humana, el cuerpo humano, es una máquina más perfecta que un reloj. Obviamente, si nosotros estamos pensando en un Isaac Newton, o sea, tendríamos que plantearnos la, vamos a decir, la idea de, ay, se dejó de compartir. Habría que plantearse la idea de que, claro, Isaac Newton es un tipo que vivió entre siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, claro, habría que entender a qué tipo de reloj se estaba refiriendo. Yo no sé si ustedes han visto esos relojes antiguos, ¿no? Que tienen una serie de mecanismos. Son unos relojes grandotes de pared, ¿no? Que tienen una serie de mecanismos, eh, poleas, este, tienen, digamos, pernos, tornillos, tienen rodelas, tienen una serie de formas de cuerdas que, claro, eran considerados como la máquina perfecta en ese entonces, claro, siglo XVII, siglo XVIII, porque daban la hora. Y para dar la hora necesitabas mucha precisión al momento de marcar los segundos, ¿no? Entonces, o sea, hablar de una máquina como un reloj era hablar de un producto humano, un producto del intelecto humano muy bien desarrollado, una cosa súper exacta, algo muy trascendente, de mucha trascendencia. Entonces, cuando Isaac Newton dice, mira, el ser humano es una máquina más perfecta que esa, no estaba diciendo poca cosa, porque era una máquina que costaba mucho su elaboración. Yo sé que ahora con los celulares tenemos muchísima más exactitud que lo que pasaba en ese tiempo, pero hay que, digamos, trasladarnos históricamente ese tiempo y tratar de entender qué es lo que pensaban los filósofos en ese momento. Entonces es una cuestión de tiempo también, ¿no? De timing, de cómo lo pensamos nosotros de manera diversa. Así es que esa es la cuestión de la mecánica, ¿no? Y entonces, claro, el tema es no solo comparar el cuerpo humano con una máquina y además decir que es una máquina perfecta, de hecho más perfecta que la máquina, la mejor máquina que había inventado hasta ese momento la humanidad, sino que había que plantearnos en el pensamiento de Isaac Newton también había que plantearse la idea de que algo debía controlar esa máquina humana, algo dentro de esa máquina debía ejercer el control. Porque claro, es una máquina que funciona perfectamente bien, pero necesitas darle órdenes a esa máquina. O sea, eh, por ejemplo, si te dedicas al trabajo de cortar leña, por ejemplo, tú necesitas pues ciertos niveles de precisión con el hacha. Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII. Necesitas tener cierta coordinación, ¿no? Dependiendo de tu orientación, de lo que tú haces en la vida, ¿no? Entonces, había gente, por ejemplo, desde gente que tenía cierto nivel de estudios y que sacaba cuentas, hasta gente que trabajaba en los campos, perdón, arando la tierra,
criando el ganado, cortando leña. O sea, había que tener cierto tipo de coordinaciones, ¿no? De movimientos. eh, y entonces, claro, Isaac Newton se pregunta ahí, entonces, ¿quién es el que dirige esta máquina? ¿Quién está a cargo de maniobrar esta máquina? Y claro, llega al mismo resultado que ya había llegado Descartes antes con su dualismo metafísico y que de alguna manera también lo había hecho Santo Tomás de Aquino con esta idea de la jerarquía, ¿no? De los seres. Es la razón. La razón emerge, la razón humana, el raciocinio, la capacidad de pensar, de reflexionar. Ese emerge como el hito central del ser humano. Surge así, ¿no? Esta idea de la razón. Es la razón la que dirige esta máquina perfecta. Y entonces, claro, a Isaac Newton le surgen otras ideas, aparte de esta. Y el decir, bueno, el ser humano tiene una máquina perfecta, pero, hombre, también los animales son máquinas perfectas. También tienen su funcionamiento. Es más, las plantas funcionan de cierta forma, ¿no? Se alimentan, crecen. El mundo tiene una forma de funcionar, tiene un funcionamiento. ¿Qué acciona el agua por los ríos? ¿Cómo giran los vientos? ¿Qué dirección tienen? ¿Para dónde van? ¿Cómo funciona la marea del mar? Isaac Newton empieza a preguntarse, todas estas son máquinas en funcionamiento, dice. Son parte, son una estructura que nos permite pensar en un mecanicismo. Esto está mecánico, esto es mecánico. ¿Cómo funciona? ¿Quién dirige todo esto? En el caso del ser humano es como hasta entendible, fácil. El ser humano tiene razón, tiene facultad de razonar, raciocinio, pensamiento, puede direccionar. El resto no. El resto no. Entonces, ¿quién está encargado de dirigir esta, estas máquinas, animales, plantas, ecosistemas, o digamos, recursos naturales, etcétera? La conclusión a la que llega es que es Dios. Dios es el que dirige esto, ¿no? Dios es el que dirige esta gran orquesta que está funcionando en el mundo. Y si uno lo mira detenidamente, pues Dios termina siendo la creación de la razón. Dios es un ser que viene de la razón, del razonamiento humano. Es una cuestión espiritual cultural, podríamos decir. Entonces, ahí descansa la idea del mecanicismo. Y volvemos al mismo lugar, ¿no? Otra vez la razón. La razón aparece en ese caso. Luego aparece una cuarta característica que es la de que todo ser está dotado de un valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Es la pregunta. ¿Cómo se define? El valor intrínseco es el valor en sí mismo. Es decir, es una cualidad que hace que un ser sea valioso por ser quien es, no por otra razón, por ser quien es. El valor intrínseco es la cualidad de valer por uno mismo, tener un valor en el sentido moral, en el sentido ético, en el sentido filosófico, por ser uno mismo. Entonces, eso nos plantea la idea de que si hay un valor intrínseco, que es lo que nos da una medida de la importancia de unos seres respecto a otros, eso nos plantea la idea de que hay seres que no están a nuestro nivel, pues, que hay ciertos seres que están una grada más alta y otros que están más abajo. O sea que hay jerarquías, como decía Santo Tomás de Aquino, hay jerarquías y esas jerarquías se miden por el valor intrínseco. Esta idea, claro, la idea del valor obviamente es un poco lógico porque quien plantea la idea del valor intrínseco es John Locke,
Y John Locke es, digamos, John Locke era un filósofo que, digamos, otra persona que se autodefinía, vamos a decir, como filósofo que él pensaba la cosa en cambio desde el lado económico, ¿no? Desde el punto de vista económico. Él pensaba en la sociedad, digamos, en la vida desde la visión economicista, porque él era economista. Pero claro, era un filósofo también y se autopercibía como eso, un filósofo. Claro, era correcto eso. Él estaba muy interesado en la teoría del valor, en saber qué era valioso y qué no. A él le interesaba eso y escribió mucho sobre eso. Y claro, el valor tiene una implicación directa con lo económico. Nosotros hoy en día, si ustedes lo miran, valoramos muchas cosas desde la visión económica, más que desde cualquier otra visión, desde la valor económica, desde esa visión. ¿Por qué? Porque el dinero se mide, el dinero es medible. Entonces, si algo cuesta más, lo entendemos más valioso. Y eso es lo que hacía un poco John Locke, tratar de entender cuál es el valor de las cosas, de la gente. Y claro, él se metió a estudiar esta idea del valor del ser humano. Y él concluyó que el valor del ser humano era intrínseco, o sea, que el ser humano era un ser valioso por sí mismo. No necesitaba nada más, no necesitaba ni tener dinero, ni tener una posición económica, ni una posición social, ¿no? El ser humano era valioso por sí mismo. ¿Y qué es lo que le daba ese valor? ¿Cuál era ese valor intrínseco? Bueno, aterriza otra vez en la idea que hemos venido conversando, la razón, el raciocinio. La razón es el valor intrínseco del antropocentrismo. Y a Locke lo pone en blanco y negro. Frente al valor intrínseco, evidentemente hay que decir, van a haber otros valores, entre ellos el valor instrumental. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo contrario de valor intrínseco? Pues lo contrario es del valor instrumental. El valor intrínseco, hemos dicho, es aquel valor que tiene alguien por ser quien es. Es su valor en sí mismo. No necesita nada más ser quien es. Eso le otorga valor. Pero hay otros seres que no tienen valor sino en la medida en que les son útiles a los seres principales, en este caso los seres humanos. Y hay un montón de ejemplos de seres vivos con valores instrumentales, que son útiles en la medida en que le sirven al ser humano y fuera de eso ya no son útiles. Por ejemplo, todos los animales que se encuentran en capacidad directa de, vamos a decir, denme un segundito nada más, mil disculpas, tengo que contestar una llamada, mil disculpas.
Ok, mil disculpas. Tenía que contestar este tema, era una llamada que estaba esperando. Bueno, em, entonces, esta idea que estamos planteando de las escalas de valores intrínsecos y valores instrumentales, tiene que ver mucho con esta funcionalidad, con la idea de la existencia de la razón y también con la idea de que van a existir siempre otros seres que van a tener un menor valor. Finalmente, lo que nos va a terminar, o vamos a terminar entendiendo, es que el punto neurálgico de todo el antropocentrismo está asentado en pensar que la razón es el eje fundamental que pone al ser humano en una posición de superioridad frente al resto de seres. Llámense animales, llámense plantas, llámense ecosistemas. Esa es la idea del antropocentrismo, poner al ser humano en el centro. Hay una característica final, que es una característica que reúne de alguna manera todo, ¿no? Eh, que es que habiendo formado una comunidad, hay una comunidad moral. Habiendo entendido que el ser humano está formado por la razón y que esta razón le pone en una posición superior a los otros seres, esos seres humanos que tienen razón, estos seres, estos sujetos que tienen razón, pues van a formar una comunidad moral. Y la comunidad moral se ve así. Ya a mostrar una imagen que me parece que es súper clara respecto de la idea de la moralidad. Solo déjenme copiarle. A ver, ahí, ahí. Nosotros, desde un inicio, al empezar a hablar de la ética, y si ustedes ven el texto de Marcos, él siempre nos está hablando de una visión respecto a qué es lo que se considera más importante, ¿no? ¿Qué es lo que cada una de las teorías dice? Eh, en cierta medida, el gráfico que ustedes tienen en pantalla nos hace explícita la idea de la existencia de una comunidad moral, donde el círculo que ustedes ven, este círculo, digamos, en este primer cuadrante, en este primer círculo que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, el círculo de la moralidad o la considerabilidad moral o el estatus moral o la condición moral de los seres humanos les hace que formen parte de la razón. La razón les permite estar a todos dentro y todos los que no están dotados de razón están fuera. Entonces, la letra A representa de alguna manera al ser humano. El ser humano está representado en esa letra A. Y el resto de animales y plantas están representados con las otras letras. O sea, están afuera del círculo moral, fuera de la comunidad. Eso tiene una implicación directa con la superioridad, con la jerarquía de los seres humanos en relación a los otros. Entonces, por ejemplo, la letra B podrían ser tranquilamente ganado, vacuno, o sea, vacas, que son importantes solo en la medida en que son útiles al ser humano, o sea, tienen valor instrumental. Esa es la idea del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo se refiere a eso, a pensar en que hay cosas que son valorables solamente porque son útiles al ser humano. Mientras el ser humano tiene un valor en sí mismo, o sea, es valioso solo por el hecho de ser humano, las vacas, los gatos, los perros, las ovejas, los pollos, los cerdos, son útiles y son valiosos solo en la medida en que son útiles al ser humano. Si no son útiles, no son valiosos, no tienen valor intrínseco, tienen solo valor instrumental.
Y eso es lo que hace la diferencia. Esta es la idea, ¿no? Primigenia de la escuela de la ética del antropocentrismo. Y es así como se ve, ¿ya? Es así como se ve. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿O está claro el tema? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Está clarísimo? Bueno, dentro de este proceso, em, digamos, como para que quede más gráfico, como para que quede más explícito, em, la moralidad puede extenderse, o sea, la moralidad puede hacerse más grande, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a veces, bajo ciertas circunstancias, aquellos seres que son considerados moralmente importantes, es decir, los que están dentro del círculo, pueden en determinado momento llegar a compartir ese nivel de importancia con otros seres. O sea, esos otros seres pueden entrar en el círculo moral. Eso depende de cada teoría. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico que está en pantalla, en el segundo gráfico, las Bs entran en el círculo moral y el círculo moral se hace más grande. Quedan afuera solo algunos elementos, pero el círculo moral es el más grande, está afuera. Eso significa que han permitido la entrada de ese nivel de moralidad, de ese estatus moral en la comunidad moral. Y un ejemplo clarísimo de eso es con lo que ha pasado en la historia del ser humano. Nosotros los seres humanos no hemos estado siempre, todos nosotros, dentro de la escala moral de la ética o de la filosofía. No siempre ha pasado eso. Han habido ciertos elementos que han impedido que todos nosotros, como seres humanos, verán que no estoy hablando de otras especies, solo seres humanos. Muchas veces el círculo de la moralidad ha sido en la historia de la humanidad cerrado para ciertas clases de personas y las otras han quedado fuera o hemos quedado fuera como seres meramente dotadas de utilidad práctica o de valor instrumental, nada más. En la historia de la humanidad eso es algo bien frecuente, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, no sé si han oído, han leído en algún sitio, por ejemplo, el hecho de que no siempre todos los seres humanos hemos sido acreedores o hemos estado, digamos, eh, hemos estado vinculados con algún valor de carácter moral. En tiempos de antaño, en los tiempos clásicos, para que una persona pueda estar dentro de este límite moral, tenía que cumplir cuatro requisitos. Algunos son bastante familiares. Incluso ha pasado esto en el Ecuador, ¿no? Entonces, tiene su historia. Para ser parte del círculo moral de los privilegiados que forman parte de la comunidad moral, en la historia de la humanidad, las primeras restricciones eran estas. Uno debía ser blanco, hombre, libre y mayor de edad. Para ser sujeto de importancia moral en la historia de la humanidad, habían esos cuatro requisitos. Ser hombre, ser libre, ser blanco y ser mayor de edad. Si a ti te fallaba uno de esos, chao, estabas afuera. O sea, no estabas entre las As. Tú eras una A si eras un hombre blanco, libre y mayor de edad. Si eras otra cosa diferente, por ejemplo, no era blanco, era negro o era chino, estabas fuera. Eras blanco, pero no eras hombre, eras mujer, fuera. Eras blanco, eras hombre, pero eras esclavo, como en los griegos, fuera, estabas fuera.
Eras hombre, eras blanco, eras libre, pero eras un niño. Fuera. Entonces, el círculo de la moralidad siempre ha tenido restricciones. No funciona para todos. Funciona para ciertos casos. Esto nos lleva a pensar que en algún momento determinado tenía que haber, o esas restricciones tenían que verse de alguna manera limpias, ¿no? Y entonces, ahí aparece esta idea, les voy a mostrar. Un cuadrito les voy a mostrar, en donde se ve cómo legalmente en la historia de la humanidad van desapareciendo ciertos elementos. Entonces, les voy a compartir una parte de, de un texto donde tengo hecho un cuadrito en el que se ve cómo funcionaba esto. A ver, no le puedo compartir, dice, voy a intentar de nuevo. Ahí, ya. ¿Me confirman, me confirman que se ve, por favor? Sí se ve, doctor. ¿Se ve? Ok, gracias. Bueno, en, son cuadrados, no son cuadrados y rectángulos los que ustedes ven, pero les voy a pedir que solo por ahora se imaginen que son círculos de moralidad, cada uno, ¿no? Entonces, en el círculo negro central, en ese círculo negro central, en el inicio de los tiempos, ahí están los blancos, hombres libres y mayores de edad. Entonces, los únicos que tienen derechos naturales, los únicos que tienen derecho a hacer cosas, a vivir, a ser considerados importantes y tal, están ahí, en ese cuadro negro, que es pequeño en un inicio. Sin embargo, ustedes saben que de acuerdo con la historia de la humanidad, durante el siglo XVIII en Estados Unidos se produce un enfrentamiento grave entre el norte y el sur por el esclavismo. Porque mientras el norte quería abolir la esclavitud, el sur no quería. Y llegaron a enfrentarse de una manera violenta, en una de las guerras civiles más sangrientas que la humanidad conoce. Bueno, el resultado de eso, el resultado de que se hayan enfrentado el norte y el sur en Estados Unidos, aterriza en la práctica de una manera clásica. Queda abolida la esclavitud. Entonces, básicamente los hombres que eran considerados esclavos pasan a ser libres. ¿Cuál es el efecto de eso? Que el límite de la moralidad se extiende para dar la bienvenida a los que eran esclavos y ahora ya no son esclavos, son libres, ¿no? Entonces, claro, la restricción de la libertad desaparece. Entonces ya los seres humanos, para ser considerados moralmente importantes, ahora ya tienen que ser solamente hombres blancos y mayores de edad. La libertad ya no es una característica, porque han sido integrados. Todos son libres ya, al menos en teoría. Así que todos los que eran blancos, hombres y mayores de edad, pero tenían esclavitud, ahora ya no la tienen porque se ha abolido. Bueno, en la mayoría de países empezó a abolirse eso, siglo XVIII, siglo XIX. Y en el siglo XX, como ustedes ven la fecha que está colocada en la Convención sobre la Esclavitud, 1926, el mundo reconoció ya mundialmente ante la Liga de las Naciones, que es el antecesor directo de la ONU, reconoció el mundo que se abolía esta idea de la esclavitud, ¿no? Ya no iba a existir esclavitud, ya nadie podía ser dueño de otra persona y por lo tanto íbamos a empatar en esta idea clásica del digamos, de los hombres libres, ¿no? Hombres libres. Claro, desgraciadamente no siempre el reconocimiento a través de una normativa te otorga el derecho. Hay veces que hay que pelear todavía un poco ese derecho. Y eso un poco les pasó, ¿no? Entonces, en 1930, todavía había gente que estaba trabajando gratis o que estaba siendo forzada a trabajar, a pesar de que ya no había esclavitud. Y entonces, eh, a la luz de la Liga de las Naciones también se establece esta idea de la
vamos a plantearle como esta fórmula que nos trae el derecho internacional, que es la Convención contra el Trabajo Forzoso. En 1930 se elimina este tema del trabajo forzoso a nivel mundial. Nosotros llegamos un poco tarde a eso, sí hay que reconocer, porque aunque ya habíamos manumitido a los esclavos a través del presidente Urbina, em, el Código del Trabajo que establecía estas nuevas condiciones laborales no apareció sino hasta 1938 y principalmente por la intervención de Alberto Enríquez, ¿no? El presidente de esa época. Em, entonces, recién 8 años después, ¿no? Nosotros fuimos un poco tardíos en ese reconocimiento, pero bueno, lo hicimos también, igual que el resto del mundo. En todo caso, con eso desaparece esta idea de trabajar forzosamente. Pasa el tiempo y claro, empezamos a ver que el problema racial era grave, la discriminación y todo este tipo de temas, y entonces el mundo se vuelca sobre la idea de eliminar todas las formas de discriminación por raza. En 1966 se suscribe esa convención internacional, ya con las Naciones Unidas como eje rector. Eso lo que provoca es que, claro, haya por lo menos a nivel teórico, quizás no tanto a nivel práctico 100%, pero al menos a nivel teórico se forma una idea asociada a la posibilidad de que no haya discriminación por raza. Entonces eso elimina este requisito que existía de que para ser considerado moralmente importante tenías que ser blanco. Bueno, ya desde el 66 ya no es necesario. Es necesario desde 1966, claro, que seas hombre y que seas mayor de edad. Todavía son cosas que se mantienen, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Sin embargo, sigue pasando el tiempo y fíjate que en 1979 finalmente se eliminan todas las formas se eliminan todas las formas de discriminación contra la mujer. 1979. Eso es casi a la vuelta de la esquina. Eso es reciente, ¿no? El Ecuador sí se tardó un montón en reconocer esos derechos. Y vaya que las mujeres sí que la sufrieron. En el país la sufrieron de manera fuerte, ¿no? O sea, hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres no podían tener patrimonio propio, ni ir a la escuela, ni trabajar, ni votar. O sea, era una situación bastante limitada para las mujeres, ¿no? En esas épocas. En 1979 es, como digo, reciente, ¿no? 47 años, 47, recién. Eso es recién. Eso es hace nada. Recién pudieron equipararse a nivel mundial, ¿no? A pesar de que, bueno, nosotros ya para el 79 las mujeres ya votaban, ¿no? En el 66 mismo ya votaron las mujeres aquí en el Ecuador. Ya tenían sus propiedades, ya tenían su... Porque era, o sea, si es tenaz, ustedes han visto historia constitucional, ¿no? Han visto, digamos, ese pasaje de qué es lo que había, ¿no? Entonces, claro, ya en 1966 ya empezó a verse ciertas posibilidades de otros escenarios, ¿no? Con las mujeres siendo protagonistas, digamos, de esos cambios. Eh, claro, eh, gracias al trabajo de la señora de Procel, ¿no? Por ejemplo, de entre eh, las más afamadas, ¿no? Hidalgo de Procel, creo que es, ¿no? Matilde Hidalgo, creo que es la, la señora, que, digamos, se para con mucha fuerza para reclamar derechos. Bueno, en el 79 desaparece eso, ¿no? De esta última estructura. Crece el círculo de la moralidad, se vuelve más amplio, incluye ya a las mujeres y quedan fuera solo los niños, ¿no? Y los jóvenes, los menores de edad.
Pero eso se corrige, como ustedes también lo tienen en pantalla, en el 89, con la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya se le reconocen ciertos derechos, ya se le establecen algunas obligaciones, incluso, bueno, eso va formando parte del círculo de la moralidad, y la moralidad queda abierta. Entonces, imagínense, dentro de los seres humanos ha habido jerarquías, imagínense entre los seres humanos y otros seres. Es complejo en realidad, ¿no? El estudio es complejo, el estudio es bastante complicado. Preguntas, por favor. No sé si está claro. ¿Qué dice señorita Franco? Que casi no le veo el... Está muy alta la cámara. Casi En la no le compu, veo. profe, ya está ubicada, sí. Está así. Ay, no, Sí, ni modo. desde la computadora. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Preguntas, No, profesor, sí la comentarios. entiendo bien. ¿No hay comentarios? ¿Qué le parece esa situación de los niños, de las mujeres? ¿Qué Bueno, dice? de las mujeres sí me acuerdo también que decía algo también. Hace tiempo leí que en Estados Unidos primero las mujeres blancas pudieron votar, pero eran solo las blancas, luego lo abolieron y luego las mujeres se unieron, tanto mujeres afro como blancas, para poder tener el derecho al voto. Claro, claro. Siempre, ¿no? Ha sido una lucha constante. Eso sí es una lucha constante. Pero bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Tratar de entender esta cuestión de cómo ha ido la moralidad ganando espacio. ¿Qué dice el resto? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Pasó. Bueno, esta idea de los seres humanos que van, digamos, armando este círculo de moralidad, termina en la idea que ya habíamos conversado al principio, ¿no? Termina en la idea de que por ahí este primer cuadrito, este primer círculo moral, eh, o sea, estos pueden ser la misma idea, ¿no? Por ejemplo, si las As son blancos, hombres libres y mayores de edad, las Bs, por ejemplo, son este, gente que era esclava, ¿no es cierto? Que va integrándose al círculo de la moralidad. eh, y después podemos decir, por ejemplo, eh, que las letras C eran personas de otras razas, no necesariamente blancos, y van integrándose, uy, van integrándose, este, claro, va creciendo el círculo de la moralidad, ¿no? Se va haciendo más grande cada vez. Esto funciona de esta manera. Para nosotros, la idea de cómo relacionamos el antropocentrismo con el medio, con lo ambiental y con la ley ambiental, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con esta idea de la utilidad, ¿no? Los recursos naturales, los animales, las plantas, no tienen valor en sí mismo para el antropocentrismo. Para otras doctrinas eh, éticas sí, pero para el antropocentrismo no, no tienen valor. Tienen valor instrumental, o sea, son valiosas porque nos sirven, ¿no? El petróleo es valioso no porque sea valioso en sí mismo, sino porque nos es útil. Nos es útil porque nos permite fabricar gasolina, por ejemplo, para movilizarnos de un lugar a otro, combustibles. Nos sirve para fabricar las piezas de los teléfonos, de los televisores, de las computadoras. Es la razón por la que son valiosos, ¿no? Los animales igual, ¿no? Nos sirven porque nos sirven de alimento, son fuente de vestidos, de tejidos para los vestidos, ¿no? Las plantas un poco van por ahí mismo. Entonces, hay un sentido utilitarista dentro de este esquema. Los recursos naturales, los animales, las plantas, son elementos
que están de la mano con la utilidad para el ser humano y su valor descansa ahí, en eso. Em, y esa es, digamos, la idea así súper general, ¿no? Súper, súper general. Ahora, em, esta idea descansa en un derecho que tienen los seres humanos, que es un derecho humano, el medio ambiente sano. El medio ambiente sano es el resultado directo del utilitarismo, del valor intrínseco versus el valor instrumental. El medio ambiente sano es el derecho a través del cual los seres humanos tenemos la facultad de exigir, incluso de los estados, la existencia de ecosistemas adecuados para la vida, suelos fértiles, agua segura, aire respirable, animales sanos que puedan ser comidos, que puedan ser utilizados para dotarnos de vestimentas, etcétera, etcétera. Entonces, el medio ambiente sano es probablemente el derecho antropocéntrico por excelencia. Es antropocéntrico totalmente, ¿no? Que está orientado a garantizar en el ser humano la idea de satisfacción de necesidades. Entonces, esa es la esencia del derecho ambiental. El derecho ambiental hoy en día es bastante antropocéntrico, la verdad. Es bastante estructurado en relación a lo antropocéntrico. Y bueno, por ahí va un poco la cosa. Luego, pues tenemos otra visión y ya nos aparece otra escuela. Es la escuela, no sé cómo le puse, ok, no se le va a poner el título, del biocentrismo. En el biocentrismo, las estructuras van a cambiar un poco. El biocentrismo es el resultado de ir incorporando también dentro del círculo de la moralidad otros seres. Y entonces eso es lo que vamos a ver, cómo es que pasa, cómo es que sucede, qué tipo de estructuras hay. El biocentrismo es una forma de decir que es muy amplia, porque en realidad hay innumerables escuelas, hay un montón de escuelas de la ética, posiciones filosóficas, doctrinarias muy difíciles de asimilar en algunos casos. Pues es una cantidad enorme. Entonces, como es una cantidad enorme y no se podría ver en una sola clase, por ahí incluso sería una materia entera, solo el biocentrismo. Vamos a analizar tres de las escuelas más sobresalientes del biocentrismo, tres de las más importantes, de las más eh, adecuadas. Entonces, la primera de esas es la escuela de la sintiencia. ¿A qué se refiere la escuela de la sintiencia? Bueno, lo primero habría que decir, el autor más importante, ciertamente no es el único, hay otra gente que ha abordado el tema de la sintiencia, pero digamos que el creador en general, el que se le ocurrió por primera vez la idea de una escuela de la sintiencia, es Peter Singer. Por ahí él es el máximo exponente de esta doctrina. ¿Y qué es lo que dice don Peter Singer? Peter Singer dice que el antropocentrismo es una doctrina discriminatoria. Discriminatoria, dice, porque fíjense ustedes en la historia del antropocentrismo, habían esclavos, dice. O sea, había gente de segunda categoría, segunda clase. Habían unos más importantes que otros, por eso habían esclavos, esclavos que estaban al servicio de los libres. Los discrimina, ¿no? Hay una idea de discriminación. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Peter Singer? Él va a decir, mira,
igual que el antropocentrismo discriminaba, yo tengo que decir que en la relación de los seres humanos con la naturaleza también hay un discrimen. Entonces, si bien antes a los seres humanos o a tus otros congéneres humanos se les discriminaba por su color de piel, color de ojos, color de pelo, estatura, rasgos, qué sé yo. Se empezó a producir una especie de discriminación por aquellos seres que simplemente estaban dotados de pelo, de cuatro patas, de orejas grandes. Entonces, es complejo, ¿no? Pero lo que nos va a decir Singer es, el antropocentrismo es una postura filosófica egoísta, utilitaria, que no incluye ciertamente todos los casos. Y nosotros, si queremos ser más inclusivos, si queremos reconocer valor a los diferentes espacios naturales, a los diferentes componentes naturales, tenemos que argumentar de esa manera. Y entonces lo que van a hacer ellos, básicamente los de la escuela de la sintiencia, es decirnos, no, no, la razón no puede ser el valor intrínseco. O sea, la razón no puede ser que nos separe, porque eso nos ha llevado a discriminar a otros seres por el hecho de tener, como ya les dije, cuatro patas o pelaje o garras, ¿no? O colmillos. Y nosotros estamos cayendo en algo que es muy parecido a la discriminación, que es el especiecismo. Nos estamos volviendo seres especiecistas. Es decir, que en el fondo lo que nosotros estamos tratando de hacer, o estamos haciendo, es discriminarle a otros seres por ciertos rasgos físicos, como se ha hecho tradicionalmente con nosotros, que porque somos más bajitos, más chinitos, más grandes, por el color de ojos, por el color del rostro, estamos siendo discriminados. Y nosotros también, como seres humanos, hemos discriminado eso de los otros animales. Entonces, ¿qué es lo que dice Singer en sentido estricto? Él dice, bueno, yo creo que no es la razón el valor intrínseco, el valor más importante. Yo creo que es, dice, la capacidad de sentir y pensar. En- Perdón, capacidad me equivoqué, capacidad de sentir, perdón, dolor y placer, no sentir y pensar. Estaba pensando en otra cosa. Capacidad de sentir dolor y placer. Dolor y placer. Eso es lo que es esencialmente lo importante. Eso dice Singer. No es la razón, es la capacidad de sentir dolor y placer. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿el ser humano es capaz de sentir dolor y placer? Sí, doctor. Claro, por supuesto. Pero ¿hay algún otro ser que también sea capaz de sentir dolor y placer? Los animales. Los animales. ¿Qué tipo de animales se les ocurren? Denme un ejemplo de algún animal que a ustedes les parezca que sí puede sentir dolor y placer. Puede El ser un perro. perro, doctor. Un perro, claro, por supuesto. ¿Qué más? Señorita Gutiérrez, creo que quería decir algo. Un gato también. Un gato, claro. Los perros, los gatos, los caballos, los conejos, las vacas, los gallos, las gallinas. Claro, estos animales son los que tienen posibilidades de sentir dolor y placer. Y entonces, claro, esta teoría, ¿qué es lo que te hace en la práctica? Tú en un primer momento tenías dentro del círculo de la moralidad solo seres racionales.
El rato que tú dices, no, no, ya no es la razón lo más importante es la capacidad de sentir dolor y placer, tu círculo de la moralidad crece y les integra a estos nuevos seres. Hay más ahora dentro del círculo de la moralidad. Entran a formar parte de él. Esa es una de las estructuras más imponentes. Ahora, claro, Peter Singer va a ir un poco más allá y nos va a decir, mira, estos animales que están en capacidad de sentir y placer no pueden expresarlo por sus propios medios, no saben hablar, pues. No pueden defenderse, necesitan a alguien que les defienda, que les represente. ¿Y quién va a hacer eso? Pues el ser humano. El ser humano va a ser quien represente a esos animales. ¿Por qué y cómo? Bueno, por altruismo. Altruismo. Una de las ideas, ya se dejó de compartir. Una de las ideas más clásicas del biocentrismo es el altruismo. O sea, hacer el bien a otros sin esperar ningún tipo de retribución. Ese es el altruismo. Entonces, claro, Peter Singer nos dice, vayan a ver cómo equiparamos esa condición, ¿no? Entre los animales, que normalmente bajo esta estructura van a ser los mamíferos mayores y algunas aves, ¿no? De hecho, en la práctica, es algo que siempre se me olvida como dato, pero es un dato bien particular, ¿no? Mucha gente que es vegetariana se guía por estos principios éticos. O sea, mucha gente que, digamos, ya se me dejó de compartir. Mucha gente de la esfera como ambiental, ya. Mucha de la gente de lo ambiental ha aterrizado sobre esta idea de que hay animales que sienten dolor y placer y que por lo tanto tienen el mismo valor intrínseco que el ser humano. Son integrados también dentro de ese círculo de moralidad. Esa es la esencia, ¿no? Esa es la esencia básica de la teoría. Entonces, se puede hablar de la capacidad de sentir dolor y placer, se puede hablar del altruismo y de alguna manera esto es lo que genera, hemos dicho, eh, digamos, una identidad con el vegetarianismo. Y no es una escuela filosófica, sino que más bien tiene que ver con la aplicación práctica de un principio que es filosófico, que es la sintiencia, el ser sintiente. Bueno, eso pasaba con la sintiencia. Preguntas, por favor. ¿No? Preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Qué dice señorita Martínez? Ya se me fue, creo. ¿Qué dice señorita Esprí? Preguntas. Buenas tardes, profesor. Ninguna pregunta, está claro. ¿Está claro? Bueno, ok. Deme solo un segundito para cargarle a mi, a mi compu, por favor. Un segundito. Voy a buscar el cargador que no sé dónde lee.
Ok, ya estamos listos. Bueno, posteriormente viene, digamos, otro caballero que nos va a hablar de la idea de los sujetos de vida, ¿no? El Tom Regan. Tom Regan nos va a hablar de los sujetos de vida y ahí, digamos que ahí esa es una idea bastante puntual. Em, Tom Regan parte de una crítica a Singer y le dice básicamente que la teoría de la sintiencia es lo mismo que el antropocentrismo en la práctica. El antropocentrismo limita la validez moral a algunos, pero solo sobresalen cierto tipo de seres y no todos. Entonces él habla de que debe haber una teoría más inclusiva. Claro, esta es la idea que nos plantea Tom Regan, eh, partiendo de esa crítica, ¿no? Porque en la práctica, si ustedes ven, es más o menos lo mismo. Tienes razón en eso, Regan. Que si bien es cierto, la sintiencia es más inclusiva porque cuando tú fijas como el valor intrínseco la capacidad de sentir dolor o placer, pues sí hay otros seres, entre ellos animales, ya hemos dicho los mamíferos mayores y algunas aves, que forman parte de la moralidad. Pero los que no tienen capacidad de sentir placer o dolor quedan fuera. Los insectos, por ejemplo, están fuera. Los invertebrados están fuera. Porque así sintiesen placer y dolor, no hay término técnico que nos permita a nosotros evidenciar eso. No sabemos si es así o no. Así es que quedan fuera de ese círculo moral, de esa importancia moral. Entonces, pero viene Peter Singer, viene Tom Regan, perdón, y nos habla de que en realidad lo que existen son sujetos de vida. Y los sujetos de vida son entes que están dotados de algo que se llama autoconciencia. Son seres dotados de autoconciencia. ¿Y cómo se debe entender la autoconciencia? ¿O qué hay en qué hay que pensar cuando hablamos de autoconciencia? Bueno, la autoconciencia son dos cosas. Lo primero es el reconocimiento del ser interior, o sea, de lo que tenemos por dentro. Eso es muy claro en Reagan. El ser humano y varios animales estamos dotados de percepciones, de miedos, de placeres, de deseos, de memorias, en fin, estamos dotados de una cantidad de elementos que nos hacen percibir cómo somos por dentro, quiénes somos, para qué estamos en un determinado lugar. Eso nos pasa a seres humanos y animales. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pero la autoconciencia tiene una segunda parte. Tiene que ver con la percepción del entorno que hay a nuestro alrededor. O sea, la autoconciencia nos hace seres capaces de entender qué hay adentro nuestro, qué está en nuestro ser intrínseco y qué tenemos alrededor en nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay un ejemplo clásico que siempre les suelo poner porque es súper facilito. Cuando ustedes salen de la universidad de noche, ¿no? Vamos a suponer que ustedes salen de la universidad tipo, no sé a qué horas sea, pero vamos a suponer que se van a las 7 de la noche. Entonces sale de la universidad, coge el bus y se va a la casa. 7 de la noche. Los que van en bus. Vamos a suponer que se va en bus. Aunque algunos tomarán algún tipo de transporte diferente, se irán en taxi, tendrán su vehículo, qué sé yo, pero suponer que se va en bus. Toma el bus, se va a la casa.
Entonces digamos que a la casa llega tipo 7:30, cuarto para las 8. Eso es oscuro ya. Y justo de la parada del bus a la casa, a su casa, tienen que pasar un corredor angosto. Pero generalmente ese corredor está iluminado y generalmente hay más gente que está cruzando por ese corredor porque ese es el punto, o el paso directo hacia, digamos, las urbanizaciones y por donde la gente usualmente transita, vamos a decirlo así. Entonces, esto es una cosa que pasa, ¿no? Ahora, supóngase que, bueno, como está pasando ya hace algunas semanas, supóngase que usted salió de la universidad a las 7 como siempre y al llegar a su casa se da cuenta que está sin luz y le toca pasar este pasadizo oscuro y negro. Y cuando usted se aproxima a pasar, resulta que del otro lado usted logra percibir que hay dos sombras negras que están viniendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, señorita Gutiérrez? ¿Qué hace? Profesor, no escuché bien por el internet. ¿Qué es lo que no escuchó? ¿El caso entero No, el caso o sí lo la escuché. pregunta? ¿Qué La hace? pregunta. La pregunta es, ¿qué hace? Usted está lista para pasar el callejón está oscuro, no hay iluminación, y ve venir dos sombras. ¿Qué hace? Esa es la pregunta. Pues correr no creo que sea buena opción. Solo esperar a ver qué pasa. Se queda esperando fuera, no entra. Ah, no, sí entro. Sí entra. ¿Entra, pero al final o espera que salgan las sombras o qué? ¿Cómo es esa decisión? Espera que salgan y después entro yo. Después entra. ¿Por qué? ¿Por qué no entra al tiempo? ¿Qué le impide entrar al tiempo? Por la situación en la ciudad. O sea, no es seguro y no se puede confiar en nadie, entonces debo tener precaución. Ok, muy bien. ¿Qué dice señorita Oña? ¿Usted qué hace? También optaría por quedarme afuera y esperar que pasen las personas. Tiene, digamos, ¿usted tiene idea de que si usted entra al mismo tiempo con esas personas le puede pasar algo? La verdad, sí, siendo yo mujer y dos hombres en un callejón oscuro, creo que sucedería algo y no se Ojo puede que, confiar. chévere. Sabe que yo no dije que eran hombres, yo solo le dije que eran sombras. Podrían ser mujeres, pero, pero es interesante porque ya lo percibió desde la visión de que podrían ser hombres, ¿no? Em, Señorita Martínez, ¿sentiría miedo en ese caso que hemos conversado o no? Miedo, miedo no, pero sí precaución. Precaución. ¿Qué es esa precaución? ¿Por qué precaución? ¿Precaución a qué? A que me puedan hacer algo. ¿Qué podrían hacer? Tantas cosas que pueden hacer ahora. Atentar contra mi vida, quién sabe. Matarle. Eh, esa idea que nosotros, digamos, ustedes la expresan de cierta forma, esa es la idea de la autoconciencia, esa percepción que se tiene. O sea, es una percepción que se funda
Mm, por ahí, yo no sé si a alguien de ustedes le han robado, por ejemplo, le han asaltado, o ha tenido alguna mala experiencia en ese aspecto, pero claro, las percepciones se construyen así. Lo que decía la señorita Gutiérrez es bien importante. O sea, hoy en día la situación de la ciudad, decía. Claro, la situación de la ciudad es una percepción de qué es lo que está pasando. O sea, puede ser que no le haya pasado, pero se lee tanto en los, digamos, en las noticias, se mira en los noticieros, cosas que pasan. Claro, es inevitable que haya memorias ahí, que haya percepciones respecto a cuestiones de seguridad. Esa es la autoconciencia. Entonces los seres humanos se plantean esta autoconciencia. No es la única forma, ¿no? Eh, Señor Loor, ¿cuál es su comida favorita? Carne de res, doctor. La carne de res. ¿Quién la prepara mejor, en su opinión? Mi mamá. Su mamá. Cuando usted huele el olor a la carne de res, ¿qué le viene a la cabeza? Son percepciones de gratificación. Siente cierta, eh, vamos a decir, cierta satisfacción, ¿no? No le, Sí, doctor. no le, yo tenía una sensación, la sensación que usted describe, esta sensación de aceptación, era como, es bastante parecido a lo que yo sentía cuando era pequeño y regresaba, solo que claro, en mi caso, quien cocinaba en mi casa era mi abuelita y me hacía sentir lo que usted ha descrito, ¿no? Esa, esa idea de satisfacción. Que tiene mucho que ver con los dolores y tiene que ver con las circunstancias. Eh, Cuando usted huele la carne, eh, eso le evoca, no sé, una sensación de hogar, de tranquilidad. ¿Qué dice? Sí, doctor. Esa es la sensación más común. Claro, es que es evidente que ahí es un lugar seguro para uno. Eso es autoconciencia también. Eso es autoconciencia. Son dos situaciones totalmente diferentes. La una es una situación, hemos dicho, de precaución, por ahí quizás sí hay un tema de temor, ¿no? De expectativa, pero también está el otro lado, ¿no? Esta sensación del bienestar, esta sensación digamos, de sentirse bien en un lugar. Esas son experiencias conscientes, ¿no? Experiencias conscientes a las que Tom Regan hace referencia como autoconciencia, ¿no? Es decir, el ser consciente de lo que me pasa por dentro y mirar el entorno. Em, y en los animales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Em, claro, un animal que de pronto ha sido sorprendido, vamos a decir, un venado, supóngase usted que está en un arroyuelo tomando agua y ha sido sorprendido por un depredador, un puma, no sé, un lobo, ha sido sorprendido, digamos, por no estar atento, por alguna razón que, que digamos es coyuntural, ¿no? Es circunstancial. Bueno, ese animal seguramente está sintiendo temor, ¿no? Va a intentar huir por cualquier medio, tiene temor.
El otro, en cambio, tal vez está sintiendo el aroma de la comida. Está pensando en cazar, ¿no? El puma, el lobo, el león, están pensando en que van a comer hoy. Están pensando en la cacería. Y ese tal vez es su punto en común. Entonces son diferentes circunstancias. Y, y claro, la autoconciencia, si nosotros lo vemos nuevamente en sentido figurado, la autoconciencia termina ingresando al resto de animales. No a todos, pero sí a la gran mayoría del resto de animales dentro del círculo de la moralidad. O sea, el círculo de la moralidad se vuelve más grande. Si este era el antropocentrismo, esta era la sintiencia, esta sería la autoconciencia, porque engloba más. Hay un ejemplo súper clarito que a mí me gusta plantearlo porque es la demostración fehaciente de que efectivamente los animales tienen autoconciencia y no solo los mamíferos mayores y algunas aves, sino en realidad todos. Es el caso de las abejas. Eh, si yo voy con un palo y empiezo a golpear el panal de abejas, las abejas salen a matarme. O sea, claro, tal vez no lo logren porque necesitan una enorme cantidad de veneno para lograrlo, pero tal vez sí me dejan hinchado o me dejan con algún tipo de alergia o intoxicado o alguna cosa con los piquetes. Si yo no logro guarecerme rápido, pues podría incluso morirme, ¿no? Realmente, con una de esas picazones masivas. Pero claro, las abejas lo que están sintiendo es eso, autoconciencia. Si yo estoy golpeando con el palo, el panal, se está moviendo el panal, que es un lugar seguro, que es lo que evoca su vida. Salen a defenderlo a muerte, o sea, a muerte, porque las abejas, como ustedes saben, solamente pueden depositar una sola vez su aguijón con veneno. Se mueren después de eso. Así que salen a matar o morir. Esa es la idea. No hay forma posible de hacer nada. Y entonces, esa es una cuestión que se plantea desde el punto de vista ético, ¿no? Esta idea centrada en la autoconciencia, ¿no? Entonces, los animales buscan eso. Hay un dicho famoso que deben haberlo escuchado ustedes, ¿no? Que es este de que en digamos que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, dicen, ¿no? Eso, bueno, tiene bastante razón. Tiene bastante razón porque en realidad los animales nunca tropiezan dos veces con la misma piedra. Tienen memoria, tienen autoconciencia. Y en muchos aspectos su autoconciencia está más desarrollada que la nuestra, ¿no? Nosotros sí tenemos esa idea del no, no ha de pasar nada. Pues en los seres humanos pasa eso. O sea, no tenemos exceso de confianza. Los animales no. Los animales, si tuvieron una mala experiencia en algún sitio, se ahogaron, se cayeron, les persiguió un depredador, se golpearon. Ellos no vuelven. No vuelven por ahí. No regresan de ninguna manera, porque saben que es un riesgo alto. Y si les vuelve a pasar, podrían morirse. Entonces, es tenaz, ¿no? Es una forma súper fuerte de ver la cosa. Esa es la idea de la autoconciencia. Preguntas, por favor. Señora Barre, ¿qué dice? Preguntas. Está bien, doctor. No Muy hay bien. ninguna pregunta. Ok. Bueno, a partir de una crítica de estas dos posturas anteriores de Tom Regan y Peter Singer, nos aparece otro caballero que es básicamente Paul Taylor. Paul Taylor
arranca el planteamiento teórico suyo, que es el del biocentrismo igualitario. Podríamos llamarle el biocentrismo propiamente dicho, ¿no? Biocentrismo igualitario es el biocentrismo propiamente dicho, es biocentrismo, ese sí es biocentrismo, biocentrismo. Em, Paul Taylor parte de la crítica a los dos anteriores, diciéndoles que a la final no cambia nada en relación al antropocentrismo, porque si bien la sintiencia es más inclusiva que el antropocentrismo y la autoconciencia o la teoría de los sujetos de vida es más inclusiva todavía que la sintiencia y que el antropocentrismo, finalmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay seres que quedan fuera. O sea, vuelven a quedar seres fuera. ¿Ya? De entrada, las plantas están fuera de la autoconciencia. No podemos saber si las plantas son autoconscientes. Entonces están fuera. Y algunos animales también están fuera. Porque yo no sé, por ejemplo, ciertos moluscos si son autoconscientes, ¿no? Ustedes han visto, bueno, no sé cómo se cocinan los cangrejos en la costa. Supongo que tiene su propia peculiaridad. Aquí en la sierra hay una forma poco, un poco sádica, diría yo, de cocinar los cangrejos en la sierra, que les he visto cocinar a algunas personas. Y es que les meten a los cangrejos en agua fría. O sea, los cangrejos están en el agua fría y están ahí moviéndose sin, digamos, no les pasa como nada, ¿no? Están en agua fría, prendes la cocina y empieza a calentarse el agua. Y ellos se van adaptando a la temperatura. Cuando ya es tarde, cuando el agua empieza a hervir y es tarde, y están liquidados, pues ya no pueden hacer nada, porque su cuerpo se ha ido adaptando a la temperatura y en un momento determinado están cocinados, se mueren. Se mueren en, en el agua hirviendo, ¿no? Una muerte poco, poco grosera, pero, pero he visto aquí en la sierra, no sé si es generalizar, pero he visto un montón de gente que lo hace de esa manera. No sé si en la costa se acostumbra a hacer lo mismo, no sé, ustedes me pueden contar eso, pero acá se hace así. Y, y claro, esa es de, esa es una idea que a mí siempre me queda como, como una forma de ver la cosa. Yo no sé si ellos son autoconscientes de lo que les está pasando, se están muriendo, ¿no? Pero no son autoconscientes de eso y no intentan huir. Están ahí, cuando ya intentan huir es tarde, están cocinados, medio cocinados. Eh, y entonces no sé si ese tipo de animales poseen autoconciencia, la verdad. No sabría decirles si eso es así o no. En todo caso, claro, Paul Taylor les critica a Tom Regan y a Peter Singer eso, ¿no? O sea, son, claro, quizás un poco más inclusivos que el antropocentrismo, pero al final es lo mismo, siguen discriminando y la capacidad para sentir placer y dolor incluye a unos, pero deja fuera a otros, y la autoconciencia incluye a unos y deja fuera a otros, y así, ¿no? Entonces, lo que dice Paul Taylor es, mira, no es la razón, no es la capacidad de sentir placer y dolor, no es la autoconciencia el valor intrínseco más importante. El único y exclusivo valor intrínseco importante es la vida. Entonces, lo único que realmente importa para Paul Taylor y su teoría es que los seres estén vivos. Si los seres están vivos, ya son importantes en sí mismos. Entonces, si tú colocas la vida como el único valor intrínseco, lo que ha pasado es que tu círculo de la moralidad ha incluido a todos los seres vivos. O sea, ahí ya no necesitas discriminar de quién siente placer o dolor, quién puede razonar, quién puede ser consciente de lo que pasa en su entorno y ser consciente de sus propias elucubraciones. Ya, eso ya no importa. Porque si estás vivo, pues ya eres importante por ese mero hecho de estar vivo. Y ese es el planteamiento que lo hace Peter Singer, perdón, Paul Taylor. Ese es el planteamiento de Taylor. Entonces, ahí ya tú me dirás.
Claro, hay críticas sobre esa visión, ¿no? Esa visión tiene una crítica súper fuerte, porque esa visión, de alguna manera, además que lo que se le ha criticado a Paul Taylor es la idea esta de que bajo esa lógica de razonamiento, los seres humanos podríamos estar al mismo nivel que las bacterias o los virus. Las bacterias y los virus son seres vivos, igual que nosotros, igual que los animales, igual que las plantas. Todos estaríamos en la misma línea, tendríamos los mismos valores. Entonces, esa es una cosa que sí se le ha criticado a él, eh, porque claro, es un poco más difícil asimilar eso, que hay igualdad entre todos los seres vivos. Eso sí es, yo diría que bastante complicado de equiparar, de asimilar. Es complejo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos plantea este autor. Él dice que los seres vivos pueden ser catalogados o pueden ser definidos como centros teleológicos de vida. Centros teleológicos de vida que se caracterizan por su unicidad, por su individualidad y por su causa final, que usualmente suele ser buscar su propio beneficio. Un centro teleológico de vida. Todos los seres, dice Paul Taylor, los seres humanos, los animales, las plantas, las bacterias, los microbios, todos somos centros teleológicos de vida. Es decir, somos seres que buscan un fin, que persiguen un objetivo específico, que buscan llegar a una meta explícita y que no descansan sino hasta llegar a ella. Estos seres, al buscar esa causa final, defienden efectivamente un programa de vida. Son únicos, la unicidad. Nadie se repite. O sea, no hay dos seres humanos iguales, no hay dos árboles iguales, no hay dos animales iguales, aunque sean del mismo género y especie. No existen seres iguales en ningún lado. No hay mamíferos que sean iguales, ni insectos iguales, siempre hay diferencias. Es una primera cosa. Todos actúan de manera individual, individualizada, ¿no? Esa, esa idea individualizada les hace ser seres que buscan sus propios fines, ¿no? Que no dependen de otros, que actúan solos. No hay interdependencias. Son seres, sí, vamos a decir autónomos, individuales, ¿no? No persiguen nada más. Y tienen una causa final porque buscan su propio beneficio. Entonces aquí Paul Taylor es muy inteligente en eso porque él, una de las cosas que plantea con mucha más, vamos a decir, estructura, es la idea de que todos los seres que son centros teleológicos, eh, digamos, de vida, tienen por objeto conseguir una causa final que normalmente está asociada a su propio beneficio. Entonces, el león que está a la cacería de un conejo o de un venado o de un, no sé, un bisonte americano, está buscando su propio beneficio. Y asimismo el conejo, el bisonte o el venado que está tratando de huir y de escaparse del león, también está buscando su propio beneficio. Entonces, siguen una causa final, siguen un objetivo claro, todos. Y eso es lo más trascendente de cómo funciona el proceso. Es súper trascendente eso. ¿Ya?
siempre van a tener esa univocidad. Aquí habría que matizar algunas cosas, ¿no? Yo siempre les hago pensar en esto de que Tom Regan y Peter Singer, digamos que han construido una estructura teórica, una base filosófica amplia, interesante. Y claro, por esa razón hay gente que le sigue, ¿no? Entonces hay gente que le sigue y le sigue desde hace mucho tiempo a Peter Singer. Y claro, como Peter Singer tiene esta idea de que el ser humano debe representar a la naturaleza por un tema de altruismo y que ese tema de altruismo le equipara al ser humano en el mismo nivel que los animales, pues no es extraño, ¿no es cierto?, que siendo estos animales estando al mismo nivel que nosotros, los seres humanos, tú no te puedes comer pues a esos seres que están a tu mismo nivel. Sería casi un canibalismo, es un decir. No lo es, pero es un decir. Sería casi un canibalismo comerse un, una res, ¿no? Como dice el señor Lord, que es su plato preferido, desde la visión de Mr. Peter Singer, no podría comerse esa res, ¿no? Esa carne de res no podría comerse porque es su congénere, está a su mismo nivel, no podría. Por eso es que la gente que es seguidora de Peter Singer ha optado mucho por el vegetarianismo, porque esa idea del altruismo, del representarle y de tenerle en buenas condiciones a sus colegas, al miembro de su misma comunidad, es súper trascendente. En el caso de la autoconciencia, en cambio, este, como esa teoría es más radical, ellos no solamente que no toleran que usted se coma a sus congéneres, a los de su misma, eh, digamos, comunidad moral, sino que tampoco le cae muy en gracia que se utilicen elementos o productos que surgen de estos mismos animalitos, ¿no? Entonces, los huevos, la leche, ese tipo de cosas están vedados, están prohibidos para el veganismo, ¿no? Y el veganismo se asienta teóricamente en las ideas de la autoconciencia del sujeto de vida, de el, digamos, del amigo Tom Regan, ¿no? Y luego, bueno, viene este otro caballero que es Paul Taylor, y Paul Taylor tiene esta otra idea un poco más fuerte, ¿no? Un poco más gruesa, un poco más compleja, que es esta idea de la vida. La vida es el centro de todo. Y la vida nos puede equiparar con, como les decía, con microbios o con virus y tal. Entonces, mucha gente, sobre todo durante la pandemia, surgió mucha gente que era muy seguidora de este caballero y que dio lugar al aparecimiento, aunque ya habían, ¿no? Pero afloraron con mucha fuerza después de la pandemia, unos besitos después de la pandemia, afloraron con mucha fuerza la idea de los movimientos antivacunas, ¿no? Porque ellos creen que la interacción social de buscar el propio beneficio tiene que ser libre y tiene que, digamos, matizarse a través de la vida diaria. Es complejo, ¿no? Porque ahí evitar vacunarte porque sabes que el virus tiene el mismo nivel que tú en términos filosóficos, bajo esa visión, ¿no? Bajo esa visión en particular. Entonces, sí es un poco compleja. La visión, la forma de pensar, sí es un poco complejo. No es muy fácil, ¿no? En todo caso, así es como se maneja esta estructura, ¿no? Bueno, y ahí están las tres escuelas del biocentrismo, ¿ya? Del biocentrismo. Habría que decir aquí que en el biocentrismo lo que hay es algunos países hacen respetar la idea del derecho de los animales, ¿no? Nosotros hemos querido salir con una ley sobre derechos de los animales, pero no podemos hasta ahora, ¿no? No parece que empata bien, no encaja muy bien. Pero esa es la idea. Y esta es una de las teorías más, vamos a decir, polémicas, ¿no? Que ha causado mayor revuelo por todos estos elementos que giran alrededor, ¿no? Ok, señorita Franco, preguntas. Ninguno, profesor.
Ok, señorita Oña, ¿preguntas? No, profesor. Ok, señorita Portocarrero, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Ok, señor Loor, ¿preguntas? Ninguna pregunta, doctor. Ok, señorita Spri, ¿preguntas? Ninguna, profe. Ok, señorita Gutiérrez, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Ok, señorita Valencia, ¿preguntas? No, profesor. Bien, señorita Barre, ¿preguntas? Ninguna, doctor, todo está bien. Ok, señorita Rivera, ¿preguntas? No, profesor. Ok, señorita Martínez, ¿preguntas? No, profesor, ninguno. Ok, señorita Moreira, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Ok, señor Jiménez, ¿preguntas? Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, em, nos vamos a quedar ahí porque la otra escuela que me falta es del ecocentrismo y se va a cortar, porque ustedes empiezan la evaluación a las 6:30. Se me va a cortar, entonces no, nos vamos a quedar cortado eh, digamos, el tema de la próxima semana, con el tema del ecocentrismo. El ecocentrismo lo vamos a ver la próxima semana, tal vez en una hora, quizás. Em, no creo que nos demore más tiempo que eso. Eh, eso es esa sería la idea central.